papel del varón y el papel, Señor, de matrimonio, Señor, basado en tu palabra. Señor, te pido que seas tú hablando toda palabra que no tenga que decir. Y Señor, que seas tú simplemente que dirijas, Señor, ese testimonio. Es tu historia, Señor. Y es tu historia de redención, de vida, de nuestro matrimonio. Sea glorificado. Te pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Dios es un Dios de redención, lo sabemos. Dios me salvó. Dios redimió nuestro matrimonio. Y Dios sabemos que es un Dios de restauración. No solo restauró mi vida, pero también restauró mi matrimonio. Un versículo que es tan real en mi vida y un testimonio para mí es Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:23 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y la verdad, para mí eso ha sido mi testimonio, porque como dije anteriormente, en mi corazón está como cuando ves un pizarrón, está todo escrito y borras todo. Así es mi corazón. Para mí, yo tengo que pensar muy bien de lo que ha sucedido en mi pasado. Aún recientemente, Martín, pasamos por una calle donde me dice: mira, qué vivíamos antes cuando no estábamos casados, no estábamos en Cristo. Y yo dije: no puedo que ahí vivimos. Entonces Dios me ha limpiado mi corazón y me ha dado un corazón nuevo. Y me ha puesto un espíritu dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Y solamente por la gracia de Dios, este año en noviembre cumplimos 31 años de casados, pero es totalmente por la gracia de Dios. El Señor ha sido fiel y ha sido bueno con nosotros. Esa es la historia de cómo Dios me salvó. Recuerdo que a una pequeña edad, mi primer recuerdo que tengo, y son cosas que lo que sí recuerdo muy claro son las impresiones de Dios en mi vida, que marcó mi vida hacia Dios. El primer recuerdo que tengo es que nos invitaron a una escuelita de verano cuando era chica, cuando era una niña. Era una iglesia bautista. Y para mí era más ir por las galletas y el punch. Es lo que me atraía, porque ahí sabía que me iban a dar un snack. Entonces, eso me atraía a la iglesia. Y recuerdo que éramos yo y mis dos hermanos. Soy la mayor de 6. Somos 3 hermanos y 3 hermanas. Y soy la mayor. Entonces, de mí después siguen 3 hombres y las últimas dos mujeres. Pero yo crecí más con mis hermanos. Y yo y mis 2 hermanos íbamos caminando. Eran como unas 3 cuadras a la iglesia. Mis papás nunca nos llevaban a la iglesia. Eran más católicos de palabra, no eran de locos, eran católicos de palabra, pero nunca nos llevaban a la iglesia. Y a mí puedo ver cómo Dios dice que su palabra no será en vano. Como dice en Isaías 55:11, que dice que su palabra hará su propósito y nunca será en vano. Aun cuando yo era niña, Dios comenzó a obra en mí. Y es tan esencial y tan importante para mí el espíritu de los niños, porque ahí es donde se siembran las semillas. Y sabemos que eso no será en vano. Cuando era una adolescente, esa iglesia bautista era cuando mi niñez. Después en la adolescencia nos mudamos a una colonia que estaba como afuera de la ciudad, totalmente allí en San Juan. No sé si conocen el pequeño ciudad de San Juan, los que han cruzado. Es muy conocido porque hay una iglesia grandísima y muchos de todas partes, es una iglesia católica. Todas partes del mundo vienen a esta iglesia. Es la única cosa que hay allí. Se reconoce por esta iglesia, San Juan. Allí nací, allí crecí.
Y cuando estaba en la adolescencia nos mudamos para una colonia como fuera de la ciudad, todavía en la ciudad, pero fuera de la ciudad. Y Dios era tan fiel, porque siempre ponía a alguien que conocía a Jesús que nos invitaba a la iglesia. Nuestros vecinos de al cruzar la calle conocían a la iglesia, nos invitaban y nosotros fuimos a la iglesia con ellos. Yo crecí en un hogar que estaba roto, no de matrimonio, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios que mi padre y mi mamá todavía están juntos, están casados. Pero el ambiente era totalmente roto. Mis padres hoy este año cumplieron 50 años de matrimonio. Los dos conocen a Cristo, gloria a Dios. Cuando éramos niños, veíamos y escuchábamos cosas que nos causaron dolor y muchas cicatrices. Es doloroso como un niño crecer en un hogar donde hay gritos en medio de la noche, platos rotos en la cocina, el alcoholismo era parte del problema. Mi papá era que le va a tomar alcohol. Y sabíamos que cuando iniciaba eso, ya nosotros como niños ya sabíamos las noches que íbamos a pasar. Y era muy dolorido, porque aún cuando yo era adulta y crecí, si yo escuchaba a alguien gritar con una ira, yo me hacía como feliz y me daba un temor. Y son cicatrices que solamente Dios conoce. Es algo que tenemos y cada uno de mis hermanos tiene una historia de cómo crecimos. Y el testimonio que pueden dar de la vida, de cómo crecimos en nuestra casa. Y me llenaba tanto de pena cuando en una colonia llegaba el bus en la mañana para llevarnos a la escuela. Y entonces me daba mucha pena que mi mejor amiga de niñez, cuando salíamos a ir a alcanzar el bus, me decía, bueno, ¿qué estaba pasando en tu casa ayer? Una noche. Escuché gritos y estaban cosas quedándose. Y sabes, nosotros niños nos hacíamos todos dormidos. Pretendíamos que estábamos dormidos. Y es algo que te llevas para siempre, de verdad. Y creces con eso. Tanto que dices, cuando yo me casé, yo no quiero gritar en mi casa. No quiero pelear con mis cosas. Porque yo conozco esas reglas. Y yo viví ese niñez. Durante muchos años, como dije incluso cuando era adulta, luché contra el miedo de eso. Cuando escuchaba a alguien gritar de ella y me congelaba y el miedo me invadía. Después de crecer, como dije, yo no quiero eso para mí. Y nuestro escape, mi escape era más cuando nos invitaban esas amigas cristianas, vamos a la iglesia, sí, quiero escaparme de lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y para mí la iglesia era como que un refugio, donde yo podía ir y sabía que iba a estar bien. A los 18 años comencé comencé a trabajar de 16 años, comencé a trabajar mi primer trabajo era McDonald's. Después comencé en otros restaurantes. Pero a los 18 inicié mi trabajo en Stars Driving, que es como un Sonic que vas y te estacionas, pues ustedes saben qué es. Es un restaurante donde tú vas y te estacionas tu vehículo y tienen como una máquina y tú ordenas comida y te traen comida a tu carro, no te tienes que bajar, ahí comes en tu carro. Y yo era la que iba y te llevaba la comida al carro.
Y Martín era uno de los clientes ahí, y a mí lo conocí. Y cuando lo conocí, me enamoré de él. Y para mí era algo asombroso. Era ver a Martín y me emocionaba yendo al trabajo, me gustaba trabajar allí. Después comenzamos a salir como novio y novia. Él tenía a mis hermanos, él los llevaba con nosotros a la fiesta. Entonces, mis hermanitas eran chicas. Yo ya para ese entonces tenía 19 años. Una de ellas tenía 11, la otra tenía 9. 9 y la otra tenía 7. Y nos llevaba a la pesca. Nos encanta la pesca. Es algo que sí disfrutamos mucho, la pesca. Pero me encantaba estar con él. Después de que me dejaba, como dijo, me llamaba, estábamos allí casi dormidos, hablando en el teléfono, y ninguno de los dos quería colgar. Y aunque estábamos dormidos, pero eso era cómo nos conocimos, cómo salimos. Estuvimos como novios como unos 8 meses. Yo grabé de la prepa. Y de repente él me dice que se va a Minnesota. Minnesota son 50 a Texas, porque la verdad estamos en la punta de Texas. Minnesota serían como 4 estados desertos. Serían 2.375 kilómetros de donde nosotros estábamos hasta Appleton, Minnesota. Y todavía nos comunicábamos por teléfono. Él vivía allá con su tío. Y yo ya tenía 19 años, pero no extrañaba. Y me dice, en una de esas llamadas, me dice, ¿por qué no te vienes conmigo? Y acá nos casamos. Y dije, ok, voy a hacer mi cheque, pago mi voz y mi ropa. Y empaqué mi ropa. Para mi mamá y mi papá era algo muy doloroso, porque le hemos dicho, perdónanos por cómo lo hicimos, porque siempre quieres salir bendecido de tu casa. Quieres que tu mamá y tu papá te den una bendición. Imagínate si tu hija te dice, ¿sabes qué, mamá, papá? He decidido irme con mi novio a 4 estados de lejos. No, en ese tiempo no había celular, no había comunicación. En ese tiempo comprabas las tarjetas, no sé si ustedes les tocó eso. Comprabas las tarjetas y luego las tarjetas te decían $20 y nomás te daban unos $5. Se cortaba el teléfono. Entonces, me fui en el voz, mi mamá comenzó a vomitar, mi papá, voy a trancar todas las puertas, las ventanas de mi papá. Tengo 19 años y me voy a ir. No importa lo que me hagan, me voy. Entonces mi mamá finalmente dice, voy a dejarte a vos. Y llegué allá con Martín, vivimos juntos, sin ser casados, por 6 meses. Pero le doy gracias a Dios que aún mi papá no conocía a Dios. Me dice, Adriana, yo no quiero mi hija viviendo con alguien. Necesitas casarte. Y no quiero permitir eso. Y una y otra vez me presionó, cásate, necesitas casarte. Le dije a Martín, que es mi papá, me está diciendo que tenemos que casar. Bueno, pues vamos a casarnos. Dentro de 1 mes planeamos todo y nos casamos. Era noviembre 14 de 1993. Y ojalá que me pudiera decir, y vivimos felices para siempre. Este es el sueño de cada niña de siempre. Que viene el príncipe azul y siempre la ama, nunca la daña y vive felices para siempre. Como dijo Martín, el corazón de la mujer es frágil. Y sabes, desde el principio de nuestro matrimonio yo me sentí sola. Martín siempre ha sido un hombre bien trabajador,
Eso, no sé, pero eso que nadie puede decir que no es trabajador. Siempre ha sido un hombre muy trabajador, aún en el ministerio. Se queda hasta las 3, 4 de la mañana estudiando, preparándose. La mayoría de las semanas está estudiando. Y siempre ha sido ese trabajador, pero por muchos años su trabajo era primero. Y su esposa siempre. Después del trabajo, sin avisar, me dice a dónde va desde ir a las vacas. Y muchas noches yo lloraba sola. Y me dormía sola hasta que llegó. Los dos teníamos buen trabajos. Él era gerente. Hubo un tiempo que aún era socio con uno de los compañeros que trabajaba, que le daban muy buenos bonos y un porcentaje. Entonces, él estaba haciendo mucho dinero. Yo también trabajaba en la oficina de recursos humanos, que era mi estación. Teníamos una casa que Martín había heredado de su mamá y su papá cuando su mamá falleció. Y los dos teníamos vehículos. Entonces, en una vista humana, es un matrimonio bendecido, ¿verdad? Para la humanidad, para el mundo. Viene el carro, viene el trabajo, viene el dinero, viene casa. Pero nos faltaba Cristo. A los 11 años de matrimonio, en medio de esos 11 años, eran 2004, cuando íbamos a cumplir 11 años de matrimonio. Dentro de cuando nos casamos a los 11, sabes que cuando no estamos en Cristo no hay estabilidad. Dentro de esos 11 años nos mudamos de Minnesota al Valle del Valle, al Lubbock, del Lubbock al Valle del Valle, a San Antonio, de San Antonio al Valle. No había estabilidad. Las mayorías de las veces por que nos mudamos era porque yo dejaba Martín. Estoy cansada. Voy a dejarme y me voy. A este punto, en 2004, nos separamos varias veces y siempre era la misma cosa. Decíamos, podemos nosotros, ¿cómo se dice? Preparar nuestro matrimonio. ¿Sabes qué? Vamos a darle Dios. Y a ver si podemos preparar lo que se puede. Pero no funciona. Funcionaba por un rato. Para mí, la vida de Martín era más alcoholismo, drogas. Estar afuera de la casa, para mí era más material. Aunque me dé dinero para ir a comprarme otros zapatos, otro vestido, unas joyas, pero se llega al punto donde dices, ¿cómo yo quiero eso? Si no tengo dinero. En ese tiempo, en 2004, él estaba ya bloqueando con las trocas grandes que han visto aquí, no sé cómo se llaman las semitas. Camiones grandes. Y él se iba como por una semana, o a lo mejor más. Y eso también afectó a nuestro matrimonio. Pero Dios vino y rescató. Me salvó y rescató nuestro matrimonio. Ese 2004 fue el más oscuro año y más doloroso de mi vida. Durante ese año, ya nos habíamos separado y juntado varias veces. Y durante esos meses de los inicios de 2004, Martín fue encarcelado 2 veces. Nos separamos, nos juntamos,
Y parte de nuestro tratar de reparar cosas era, nos vamos a la playa, nos vamos a salir, vamos a hacer algo. Pero eso es temporal. Eso no salva un matrimonio. Una de las encarcelaron y fuimos a un club allí de Magdalena. Y recuerdo que estábamos saliendo, nadie había tomado y ya también había hecho drogas, estábamos en el club y nos estábamos yendo. Y nos dice el security guard, por este final no, te tienes que ir por otro. Pues a él no le gustó que le dijeran que por esa fila. De repente volteo atrás, están tres seguridades poniéndolo al piso, tratando de ponerlo al piso, encarcelado. Y me fui sola de casa, no sabía qué hacer. Porque él traía los llaves, yo no tenía nada para ir a casa. Y fue algo que me dolió mucho. Comencé a pensar, ¿qué es esta vida que estoy viviendo? La segunda vez, durante meses que pasaron, fuimos a guardiar con mi hermana y en ese entonces tenía un novio. Y fuimos a guardiar y estábamos allí tomando y disfrutando ese tiempo. Entonces Martín se fue al baño y de repente sale del baño con un policía dirigiéndole hacia afuera, arrestado, porque traía drogas en él. Recuerdo esa noche que mi hermana me dejó a la casa y me senté en el patio de afuera y estaba llorando. Y decía, me siento sola, no tengo dinero para poder pagar por mis cosas. Y no tenía ayuda de nadie. Recuerdo que durante ese tiempo oscuro de nuestro matrimonio, mi hermano, que ahora es cristiano, él tenía 2 o 3 años de cristianismo. Hoy es pastor en una iglesia en Edinburgh. Y él nos invitaba a la iglesia, nos decía de Cristo, pero nosotros lo rechazábamos. Y recuerdo que ellos estaban escuchando 96.9 en una estación que toca música cristiana. Y de ahí comenzó, y ¿sabes qué? No me morí de estas canciones que estoy escuchando, voy a tratar este rollo que ellos escuchan. Y me comenzó a gustar las canciones. Y de ahí ellos decían cómo recibir a Cristo, daban el Evangelio. Y recordé eso. Mi hermano también me decía, Adriana, busca una iglesia donde te van a enseñar la palabra de Dios. Y eso se me quedó siempre. Busca una iglesia donde se van a enseñar la palabra de Dios. Y lo otro que marcó mi vida, mi sobrino que tenía 7 a 8 años durante ese tiempo, me decía, tía, ¿sabes por qué? ¿Cuál es la promesa de Dios con el arcoíris? Y le dije, no. Y eso era como que Dios me estaba hablando con eso, porque dije, ¿cómo este niño tan joven sabe de eso? Y mi orgullo, dije, yo soy más, Dios, una adulta y no sé estas cosas. Pero Dios ya estaba trabajando en mi corazón. Y después nos separamos de nuevo y regresamos. Y recuerdo muy bien en octubre de 2004 que Martín y yo estábamos hablando, nos habíamos juntado y dice, ¿sabes qué? Este fin de semana nos vamos a la playa, nomás tú y yo, vamos a disfrutar un tiempo, necesitamos hacer algo tuyo. Okay. Y recuerdo ese fin de semana que él llegó y cuando sus amigos vieron que llegó, y sus amigos comenzó su fiesta que era toda la noche, hasta la madrugada, a veces entrar hasta las 8 de la mañana. Y yo adentro estaba llorando, y estoy cansada así.
recordé lo que decían en la estación de radio, que si estabas cansada y necesitas a Jesús. Y en ese tiempo estábamos remodelando la casa y teníamos el colchón en el living room, en la sala. Y recuerdo que ahí me hinqué y allí lloré y ahí dije, Señor, estoy cansada. Ya no quiero esta vida. Mis últimas palabras fueron, debe que haber algo más que esta vida que estoy viviendo. Enséñame a así. Y esa noche me dormí con una paz en mi corazón que hasta hoy la tengo. Y sé que esa noche fui salva. Yo no conocía, no te podía decir, mira lo que dice en Salmo, mira lo que dice en Juan, mira lo que dice. No conocía la palabra de Dios, pero conocía que lo que había escuchado el Evangelio. Y allí fue donde Dios me salvó. Debido a que siempre nos uníamos de nuevo y no había cambio, esta vez decidí irme sin decir nada. Fui a mi trabajo. En ese entonces yo estaba trabajando para KRTV TV, que es la estación es muy conocida, en la oficina. Y les dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Me voy a San Antonio. Mi patrona de San Antonio siempre me ha querido como una hija, entonces ella tiene una compañía de empleo. Le dije, oye, necesito un trabajo. Dice, tú sabes que siempre tienes trabajo aquí. Y yo, ok, pues me voy, nomás voy a dar mi renuncio y me voy. Ok, está bien, ya tienes trabajo. Hablé para un apartamento, $99 para rentar el apartamento. Y dije, ya todo está listo. Y yo pretendí no sé si era 1 o 2 semanas, pretendí como si nada estaba sucediendo con Martín por ese tiempo. A escondidas, yo me iba. Y no quería volver. Dije, yo no voy a volver. Y ya no me va a convencer. Entonces llegó el día que ya era mi último día, me fui. Y Martín, no sé qué sucedió, su carga la cambiaron, él llegó a casa y no encontró mi ropa ahí. Y después me dice, yo pensé que te fuiste a lavar. Y nomás la mía estaba ahí, y la mía estaba afuera. Y entonces habló a mi trabajo. Y después me habla y me dice, oye, hablé a tu trabajo y me dice, ¿tú no trabajas ahí? Le dije, sí, ya no trabajo. ¿Qué está pasando? Le dije, ya estoy pensando y me voy. No, es que podemos trabajar en nuestro matrimonio, regresa. Él sabe que está diciendo. Yo ya tengo mi apartamento, yo ya tengo un trabajo, y yo ya di renuncio, yo no tengo trabajo aquí. Entonces, yo estaba determinada a irme y me fui. Ese día también se me quebró el carro, no sé, algo sucedió con el carro, no recuerdo qué sucedió. Entonces mi hermano me lo compuso y ya después me fui. Y Martín continuó con el camión, el trabajo del camión, se quedó ahí en la casa en Álamo. Y él me iba a visitar en los fines de semana. Pero yo estaba decidida que yo necesitaba buscar a Dios. Y me recordé de lo que me dijo mi hermano, busca una iglesia que me enseñe la palabra de Dios. Llegué a mi empleo y le dije a mi compañera, le dije, ¿sabes una iglesia donde enseñan la palabra de Dios? Y dice, sí, se te invita a una iglesia el miércoles. Y llegamos a Calvary Chapel, San Antonio. Dios contesta las oraciones. Dios contesta los muertos. Yo comencé a ir a esa iglesia y la verdad cuando llegué fue un miércoles y el pastor estaba enseñando a través del libro de Jeremías y yo dije, wow, no sabía que la palabra de Dios era viva. Está hablando a mi corazón.
y me enamoré de Jesús, de su palabra. Y me involucré en todo lo que había en la iglesia. El lunes me iba para el estudio bíblico de mujeres, el martes me iba para los nuevos creyentes, el miércoles había servicio y estaba, el viernes había servicio y estaba, el sábado me iba a ministrar a jóvenes que estaban en problemas, el domingo había servicio y estaba. No tuve tiempo de pensar en mujer. Lo amaba, sí, pero yo había probado de la bondad y la gracia de Dios y quería más. Y estaba bien, Dios me estaba sembrando en su palabra. Comencé a leer la palabra de Dios y hasta hoy no he dejado de leer la palabra de Dios. No sé qué tantas veces la he leído, pero sigo leyendo la palabra de Dios. No puedo parar. Es mi convicción. Martín comenzó a visitar en los fines de semana y comenzó a ir a la iglesia. Dos excusas que puedo recordar. Una de ellas es, ¿sabes qué, Ana? Esta iglesia no tiene cruces y esta iglesia no tiene vidrios decorosos, entonces no es iglesia. La segunda excusa, ¿sabes qué? Escoge, te vas conmigo, regresas conmigo, o te quedas aquí. Y me vas a. Y yo, en mi silencio, fui y oré, me hinqué y dije, Señor, yo amo mis cosas. Yo no lo quiero perder. Pero yo he probado de ti. Yo he probado de tu gracia. Y yo no quiero regresar a esa vida. Después de esa oración, fui a la iglesia, al servicio, y Dios me dio una promesa. Con el servicio, cuán importante es siempre que cuando venimos al servicio, preparar nuestros corazones. Señor, ¿qué nos quieres hablar? Porque Dios me dio la promesa, Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas incluidas en mi espacio. Y dije, ok, Señor, te voy a confiar. Y Martín continuó yendo los fines de semana a visitarme. Y después de un servicio, como él lo hace de la campaña del Evangelio para cualquiera que recibiera a Cristo, el pastor dio el llamado para recibir a Cristo. Y dijo, si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, que venga hacia adelante. Y de repente él se levantó, él se enfrentó y recibió a Cristo como su Salvador. Es un matrimonio nacido igual. Y por eso creemos mucho en el Evangelio, porque el Evangelio transforma vidas. El Evangelio restaura personas. El Evangelio puede ser una persona nueva, con una nueva criatura. Y sabes, para mí, yo no me daba cuenta, pero después él dijo, ¿sabes cuando yo diga? Todo lo que quería hablar era Jesús, y Jesús esto, y Jesús esto, y Jesús no. Y él dice, ¿quién es este Jesús? Y le tenías que hablar de Jesús. Pero es porque su esposa se había enamorado con él, y ese otro era Jesús. Cuán importante es cosas de enamorarse de Jesús, que puedan ver a Jesús, sus esposas. La palabra de Dios para nosotras nos dice en 1 Pedro 3:3-4, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, o vestidos lujosos, sino de el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Sabes, en mi vida, Dios viene primero y mantiene salvo. En su vida Dios viene primero y yo lo sé. Y aunque he dicho, no te sigo con que tú sigas a Cristo, pero si dejas de seguir a Cristo, yo no te puedo seguir. Y tenemos que tener ese celo para Jesús. Y Él también es su amor de seguir a Cristo.
Y le doy gracias a Dios por él, porque ese celo que tenía para la labor, ahora lo tiene para Cristo y para su obra. Dios tomó nuestro matrimonio, que la verdad era como cenizas, y lo hizo de eso. No somos perfectos, pero Dios sigue perfeccionando nuestro matrimonio. Y Dios tomó algo que se veía de cenizas y lo hizo de esa, como nos dice Isaías 61:3, nos dice, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantados de Jehová para su vida. Ese es mi testimonio. Eso es el cómo Dios tomó nuestro matrimonio. Y Dios quiere hacer eso mismo en cada uno de nosotros. Y quiere seguir transformando nuestros matrimonios. Es un reflejo, como dijo Martín, de Dios y de la iglesia. Cuán hermoso cuando Dios obra y lo dejamos obrar. Yo no sabía que Dios tenía planes para usarme a mí como un pastor. Ni aquí me sucedía ese pensamiento. Pero Dios hacía imposible. Y cuando lo veo aquí, a veces digo, Señor, ese no es el mismo hombre con que yo me casé. Es un hombre nuevo, es un varón que tiene un varón. Entonces, ese es nuestro matrimonio, nuestro testimonio, y espero que Dios haga maravillas en ustedes. Hemos estado orando. Y la gloria es para Dios, nuestro Señor y Salvador Jesús. Sin Él, no estuviéramos aquí. Restauró nuestro matrimonio, nos cambió a los dos, y Él sigue siendo lo mismo ahora. Confía en Él, entrégale tu matrimonio a Él, y déjalo que Él haga lo que Él quiere hacer. Tiene grandes planes para su matrimonio, para sus vidas. Como dijo mi esposa, nunca me imaginé estar aquí. Ya llevamos 10 años viviendo. Dios bendiga, la gloria es para Él siempre. Y como dijo mi esposa, no estuviera aquí si no fuera por Cristo, y yo no estuviera aquí sin Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que haces, Señor, y has hecho nosotros y sigues haciendo, Señor, y por lo que está por venir. Ese reino precioso, ese cielo precioso, donde estaremos contigo por eternidad. Pero mientras estemos aquí, te daremos la gloria y la honra, Señor, y la obediencia y el amor que tú nos llamas y nos mandas, porque eres nuestro Señor y te amamos. Te damos gracias todos los días por tu gracia y tu misericordia, porque nos levantas cuando nos caemos. Eso es gracia, eso es misericordia. Y por ese amor que nadie ni nada nos puede quitar, porque somos tuyos, sellados por el Espíritu Santo, que es promesa que somos tuyos, y que es promesa que vas a cumplir con nosotros. Gracias. Bendice estos alimentos, Señor, bendice el resto del tiempo que vamos a pasar juntos. Y por la gloria y honra para ti. En nombre de Jesús. Amén.